Junto con la autonomía, la beneficencia y la justicia, la no maleficencia es uno de los 4 principios de la bioética. La no maleficencia afirma, en esencia, la obligación de no hacer el daño intencionalmente. Sus antecedentes históricos más antiguos podemos encontrarlos en el corpus hipocrático, pasando por el derecho romano y continuando con la evolución de la idea clásica de derecho natural a todo lo largo de la Edad Media, sin olvidar mencionar el aporte posterior de Immanuel Kant. Sin embargo, serán los filósofos estadounidenses Beauchamp y Childress, en su obra Principios de Ética Biomédica, los que introducirán formalmente a la reflexión el principio de la no maleficencia. Dentro del conjunto de aristas importantes de la no maleficencia, en donde los principios básicos para el personal de salud son los de no causar daño y hacer el bien, el cual se ubica en uno de los niveles más altos de los preceptos ético-morales, existen una serie de obligaciones dentro de las cuales están la obligación de no producir daño, la obligación de prevenir el daño, la obligación de remover o retirar lo que esté produciendo daño, dolor o sufrimiento, la obligación de promover lo que hace bien. Las obligaciones llevan a guiar las acciones al bien, al bienestar físico y psicológico de la persona durante todas las etapas dentro del entorno. La no maleficencia, precepto ético paternalista. Es el beneficio paciente como nuestro hijo, sin opinión del paciente. La no maleficencia como principio ético autonomista. Consiste en la autonomía para la toma de decisiones. La no maleficencia como fundamento de la bioética. Expresa autonomía, la no maleficencia, beneficio y justicia. La no maleficencia se ve concebida dentro del perfil ético del médico de la antigua Grecia. Hipócrates de Cos la incluyó en su obra, ya que comprendía que la medicina se fundamenta tanto en preceptos éticos que permiten saber cómo actuar ante la enfermedad y en preceptos técnicos que permiten saber cómo producir la cura adecuada. De aquí surge la idea afirmada en el libro Las epidemias, que indica que el arte médico deberá ejercitarse respecto a las enfermedades en 2 cosas: ayudar o al menos no causar daño. Esta es la expresión más básica del concepto de la no maleficencia, que se resume en la frase primum non nocere, o primero no hacer daño. Sin embargo, con lo indicado previamente sobre favorecer o no perjudicar, se busca definir no al médico bueno sino al buen médico, ya que primero para ser bueno se debe hacer el bien. Este principio se ve respetado por quien técnicamente favorece o no daña al enfermo, por lo cual corresponde la interpretación de la no maleficencia como un precepto técnico más allá que uno moral. No maleficencia como principio ético autonomista. Cuando el objetivo de cumplir y respetar los derechos de la vida ética obtenemos lo que se llama beneficencia. Esto concluye que dentro de los contratos de índole deontológico, teológico y civil está inmerso lo que se denomina justicia. Justicia en un contexto ético es tratar de no lesionar los derechos naturales de las personas o grupos sociales, lo que significaría que es impuesto. En cambio, la no maleficencia es exclusivamente moral y es ahí donde la autonomía interviene, une y da sentido a la relación beneficencia-justicia, siendo este un derecho fundamental y primario. La no maleficencia como fundamento de la bioética. El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos nos indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure a este y a su familia salud y bienestar. Estos incluyen a la asistencia médica, pero existen naciones que no cumplen con este artículo y son operantes de un sistema maleficiente que trae como consecuencia que sus ciudadanos sean víctimas tanto de malas condiciones sanitarias como de aquellos errores que se cometen en un sistema de salud por falta de inversión. Implicaciones para la práctica médica a la luz de la historia del principio de no maleficencia. No maleficencia como precepto técnico y ético. La esencia en la medicina es un saber práctico. Se trata de saber cómo actuar con un paciente en concreto. Por lo tanto, la técnica debe fundamentarse y regularse de manera prudente sobre el actuar, ética, y producir, técnica. El médico debe ser cauto y prudente en la toma de decisiones según criterios con carácter deontológico, mezclando perceptiva, técnica y ética. No maleficencia como precepto ético paternalista. Se incurre en no maleficencia al adoptar conductas paternalistas, es decir, tratar a los pacientes como menores de edad, pues se considera que ellos no saben. El poder de decisión está en manos del médico, lo que califica a la medicina como dominante. Un gran número de pacientes se quedan porque no se les explica su enfermedad, el tratamiento, y peor aún, muchos casos donde los médicos no permiten que sus pacientes les pregunten. Por lo tanto, al paciente se le toma poco en cuenta lo que refiere. Principio de no maleficencia y el emergencista. Los principios de la bioética se basan en el paciente ideal, consciente, informado, capaz y con pocas restricciones contextuales.
Pero en la vida real no es así. Los emergencistas afrontan diariamente situaciones complejas donde los principios de la bioética entran en conflicto a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, debe prevalecer el principio de no maleficencia. A veces, estas decisiones pueden tomarse de antemano, pero a menudo se toman en los primeros minutos y durante la emergencia, por lo que resulta importante que los emergencistas conozcan los principios éticos y legales involucrados antes de exponerse a situaciones en donde debe tomarse una decisión rápida y eficiente. Ejemplo, cuándo suspender la RCP o cuándo continuarla para permitir la donación de órganos y tejidos, participar o no en entrenamiento con humanos vivos o muertos. En consecuencia, es vital desarrollar la especificación del principio de no maleficencia, de tal manera que los emergencistas cuenten con un marco bioético que les permita orientarlos ante cualquier situación de conflicto. En la actualidad, no hay una jerarquización de los principios de la bioética. Sin embargo, Diego Gracia propuso la siguiente jerarquización. Un primer nivel, los principios de justicia y no maleficencia, y un segundo nivel, los principios de autonomía y beneficencia. Nuestro deber de no hacer el daño es claramente superior al de hacer el bien. Porque vivimos en sociedad, es necesario que haya ciertos preceptos morales que se apliquen a todos por igual. Los demás pueden obligarnos a no hacer daño o no ser injustos, pero no pueden obligarnos a ser beneficentes. Un acto de beneficencia debe ser dado y recibido libremente. Los principios de beneficencia imponen acciones positivas, no siempre exigen una obediencia imparcial y en pocas ocasiones dan pie para el establecimiento de obligaciones sancionadas por la ley. Los principios de no maleficencia es la prohibición de hacer el mal o determinada acción en la conducta. Se deben obedecer imparcialmente y deben dar pie para establecer prohibiciones sancionadas por la ley.